Bueno, sí, yo me llamo Ariel Torres, trabajo en el diario La Nación hace casi 25 años, escribiendo sobre tecnología y efectivamente acaba de salir un libro mío con Editorial Planeta que se llama Hackearán tu mente. No es un libro estrictamente de tecnología, es un libro sobre psicología, sobre ingeniería social, como por qué el 91% de los ataques informáticos arrancan con un truco mental. Arrancan haciéndote creer que hay un problema con tu tarjeta de crédito, hay un problema con tu cuenta de banco o algo por el estilo, y vos haces clic, infectás tu máquina y a partir de ahí estás comprometido. Y con Marcos, lo tenés, ok, no lo he visto. Con Marcos vamos a hablar de un montón de cosas. Lo primero que me gustaría que nos cuentes, porque creo que quizás lo dijiste en algún reportaje, pero vos arrancaste con un emprendimiento hace mucho tiempo que se convirtió en una marca global, vos sos un ícono de la industria, pero hay una primera decisión que hace que alguien decida tener una empresa personal, una pyme en ese momento, por obvias razones. Nadie decide, ¿sabés qué, querida? Voy a poner una corporación multinacional mañana. Nadie arranca por ahí, arranca diciendo, claro, hay una primera decisión que a mí, un poco vos conocés mi historia y sabés lo que ha pasado en el último año y pico. Hay un momento en el que uno decide independizarse y que me parece que es clave, porque hay que ser, por un lado, muy valiente y por el otro lado tener mucho optimismo, mucha fe. ¿Cómo es ese momento de decisión en que decís, no, yo voy a ser mi propio jefe, el dueño de lo mío, etcétera? Contanos acerca de eso. No es tecnología, yo ya sé, pero me gustaría que vos ahora desde acá nos cuentes cómo ves ese momento. Hola. Sí. Sí, hay una inercia que es difícil de romper. Cuando estás en la vida corporativa, pegar el salto es difícil. A mí me ayudó el contexto. Yo estaba en YPF, YPF me había enviado a hacer un posgrado a Stanford, y en Stanford me voló la cabeza, realmente estaba desesperado por hacer, siempre tuve mucha atracción por la tecnología y estaba desesperado por hacer algún proyecto tecnológico, y en el medio Repsol compró YPF, y yo en YPF era el que me encargaba de toda la parte de financiamiento, que usábamos en esa época. YPF exportaba nafta y petróleo a Chile, cosa que nunca más volvió a hacer. Y yo usaba esas exportaciones para securitizarlas y conseguir una tasa más baja. Y Repsol llamó a 3 bancos y nos compró. O sea que toda esa ingeniería financiera que yo hacía no tenía más sentido. Con lo cual mi trabajo desapareció y dije, bueno, es el momento justo. Tenía 27 años, pero es difícil romper la inercia, y creo que las cosas que ayudan a hacerlo es que tengas una pasión por lo que estás queriendo llevar a cabo y veas una oportunidad muy grande para poder realizarlo. Pero me imagino que hay algo del orden de la felicidad en el momento en que vos te liberás y decís, ya está, o sea, lo voy a hacer. Ese momento decís, no, lo voy a hacer. Hay algo de eso, ¿no? Para mí sí, para mí fue... Yo cuando me acuerdo como si fuese hoy, cuando yo leía el diario online ahí en el 99, y eran las 12 de la noche, volvía de una fiesta en California, eran las 5 de la mañana en Argentina, me meto, veo Repsol compró YPF. Y yo dije, listo, ahora fue como, no tengo más excusas, voy a hacer esto, porque ya lo venía elaborando, y siempre me costaba romper la inercia. Cuando vi ese título en el diario dije, listo. Y sí, fue un alivio, fue como una liberación. Sí, me imagino que sí. Ahora quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una suerte de eslogan, algo que se dice todo el tiempo. No hay nota que ustedes lean acerca de las pymes, de las empresas, donde no se asegure que hace falta tecnología. Lo habrán oído, ¿no? Todo el tiempo, la dicen siempre. Y a mí siempre me queda una sensación, es como decir, está bueno que haya aire, en general. Sí, claro. Digo, por si no se enteran, estamos en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI, ¿no? Y los avances son impresionantes. El tamaño del gate de un transistor hoy es 360 veces más pequeño que un glóbulo rojo. Y mi computadora acá en el bolsillo es 1800 veces más rápida que una computadora de hace 30 años que pesaba 2,5 toneladas y costaba 17 millones de dólares. Así que la pregunta que te quiero hacer es a vos, como Marcos Galperín, con todo el background que tenés atrás, es que nos argumentes por qué es importante que una pyme, aunque tenga 5 personas, tenga 5 o 20 personas, ni hablemos de las grandes, desde luego,
necesitan incorporar para volverse competitivas tecnología. ¿Qué es esa magia de la que nunca hablamos? ¿Qué hace la tecnología por una compañía? Bueno, lo que pasa hoy es que es más fácil para las pymes poder incorporar tecnología que nunca antes. Creo que el ejemplo que vos dabas del teléfono es un muy buen ejemplo. Es decir, antes los mainframes los tenían las grandes empresas, las unidades del gobierno, los ministerios, y hoy cualquier persona tiene una computadora muchísimo más potente y poderosa a un precio infinitamente más barato. O sea que no se trata solo de eso, no se trata del hecho de que cada uno de nosotros hoy lleva un mainframe encima. Ese eslogan, hace falta tecnología, va más allá. ¿Cuál es la verdad detrás de ese eslogan? Es que creo que es eso, creo que es la posibilidad de incorporar tecnología hoy es muy alta. Entonces, si un emprendedor o un empresario de una pyme está actualizado de todas las posibilidades que hay, tiene un poder. Yo el otro día lo escuchaba a Elon Musk que decía una frase que Elon Musk es el fundador de Tesla y de, bueno, de muchas cosas. Sí, exacto. Y él decía, hoy un ciudadano normal tiene mucho más poder que el presidente de Estados Unidos hace 20 años. Un ciudadano normal, es decir, yo agarro acá, le saco una foto a él y en 5 minutos puedo saber quién es esa persona, de quién es amigo, dónde estuvo. Es decir, hay un poder que tenemos, al cual tenemos acceso hoy como emprendedores, como empresarios, que hay que saber aprovecharlo, porque si no, creo que como pyme estás dejándole un espacio muy grande a tu competencia. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos Mercado Libre, para lanzar, tuve que contratar arquitectos de bases de datos. La base de datos era una base de datos ahora que cortaba $2 millones. El costo de setup para poder lanzar Mercado Libre fue relativamente alto. Hoy podés utilizar la nube de Amazon, de Microsoft o de Google y a un costo insignificante podés poner cualquier emprendimiento en marcha. Entonces, si uno tiene que, pero para poder usar la tecnología y para poder incorporarla, uno tiene que estar muy educado y tiene que estar muy informado de qué está sucediendo y de cuál tecnología es mejor incorporar, porque incorporar tecnología por incorporar tecnología no necesariamente va a ser útil para tu emprendimiento. Me gustaría ir a cosas concretas. Por ejemplo, te cuento mi anécdota de cada vez que voy a un shopping. Voy poco, no sé de comprar mucha ropa, pero cada vez que voy veo que están utilizando sistemas de facturación que son exactamente iguales a los que yo veía, por ejemplo, hace 20 años cuando iba a un shopping. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con algo más profundo? ¿O eso es solamente una fachada que no cambia nada en tanto funcione? Digo, a mi impresión es que todos los procesos hoy pueden mejorarse mediante tecnología y mediante el cruce de información y mediante sistemas inteligentes, mediante automatización. Pero me gustaría ir a algo más con los pies sobre la tierra. Un ejemplo cualquiera, el que vos me quieras dar. No, ese es un ejemplo espectacular el que diste. Hay varias cosas sucediendo. Si vos vas a un shopping a Estados Unidos, hace 5 años ibas a decir lo mismo. Si vas hoy, vas a ver que cambió completamente. Todo el sistema de cobros y de gestión de ventas de los comercios cambió drásticamente los últimos 5 años en Estados Unidos a medida que se revolucionó toda la parte de pagos. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo en América Latina. En Estados Unidos particularmente hay una empresa que se llama Square, que para poder entrar, porque distintas empresas intentan entrar desde distintos lugares, a capturar a ese comercio. Una vez que vos tenés una tecnología que te maneja todas las ventas, hay como una inercia de cambiarla. Entonces lo que vos estás viendo es esa inercia. La gente tiene estos sistemas legacy que son muy ineficientes, pero que todavía no han encontrado algo que sea suficientemente mejor como para decir voy a cambiar. Square empezó ofreciendo estos POS muy lindos, primero muy chiquitos en el teléfono, después muy lindos, muy fáciles, y básicamente hoy te da el POS gratis y lo que te están vendiendo es el sistema de gestión de ventas, que es un sistema mucho más moderno y mucho más conectado y que después te permite ya antes de ir al comercio hacer tu pedido y para cuando llegas al comercio el vendedor ve tu imagen, sabe quién sos, tiene tu pedido esperándote, etc. Y bueno, estamos yendo hacia eso. Yo creo que en los próximos 20 años en América Latina vas a ver lo que estás viendo en los últimos 5 años en Estados Unidos. Suena medio raro hablar de 20 años en Argentina, ¿no? Pero bueno, me parece que yo creo que está en el orden del 80% de la economía son pymes. ¿Me equivoco? Anda por ahí el número. Y al mismo tiempo, y no digo esto para ser demagógico, lo digo
desde adentro, conociendo muchas pymes, también es uno de los sectores más violentamente castigados en todo sentido. De modo que tengo la impresión, no sé si vos coincidirás, que muchas veces lo que ocurre con la tecnología, y esto es un error de parte de las pymes, pero me parece que de alguna manera decís, pucha, tienen razón, aunque sea un error, tienen razón. Es decir, mira, funciona. Yo tengo otros problemas ahora, tengo la presión fiscal, tengo millones de problemas alrededor de una empresa que es chiquita y por lo tanto frágil, digo, salvo que vos seas un tipo que vende diamantes en Ámsterdam, sos chiquito y frágil. ¿Te parece que hay algo del orden de que podría empezar a volverse más previsible el escenario? No digo desde el punto de vista legal, simplemente sale la pregunta porque hablaste de 20 años. Yo pienso 20 años para atrás, la cantidad de cosas que pasaron, y me parece como muy loco hablar de 20 años. ¿Qué sensación tenés de la Argentina vos ahora? Macro, ¿no? No, yo creo que vamos a entrar a un periodo. Yo soy muy optimista respecto a las décadas que vienen. De todas maneras, creo que ser pyme en Argentina claramente ha sido particularmente difícil por la cantidad de cambios y regulaciones que hay que son prácticamente imposibles de cumplir. Y trabas y cepos. Sí, trabas, costos. Es particularmente complejo. Habiendo dicho eso, bueno, nosotros en nuestra plataforma tenemos 100.000, solo en Argentina, 100.000 pymes vendiendo. Y te diría que comparativamente con el resto de América Latina, lo que vemos junto con los brasileños, los argentinos son muy proclives a probar tecnologías nuevas, como el comercio electrónico, que es lo que nosotros hacemos, y los pagos digitales, son muy proclives a incorporarlas rápidamente, mucho más proclives que otros países en América Latina. Tal vez por la cantidad de trabas y complicaciones que tienen en otros aspectos regulatorios, pero nosotros vemos que en Argentina los emprendedores y los empresarios han incorporado, al menos nuestra tecnología, mucho más fácil que en otras partes del continente. Sí, tenemos una tradición de innovación, no hay duda. Déjame hacerte una pregunta por lo que acabas de decir. Ustedes tienen 100.000 emprendedores vendiendo ahí, básicamente porque Mercado Libre les facilita un número de cosas. Esto de nuevo es muy loco. O sea, debería ocurrir, por ejemplo, como en Corea del Sur, donde el gobierno, el Estado, ayuda a las pymes. Tengo historia fantástica para contar, pero no tenemos tiempo, que con inteligencia les facilita las cosas. Acá es una empresa privada que le facilite las cosas porque el Estado se las complica. Esto es realmente, digo, como una vez que estábamos en una reunión hablando de cómo luchar contra la pedofilia y quien había organizado esto era Microsoft. Ok, bueno, entonces mañana Google va a luchar contra el SIDA y Mercado Libre va a ayudar a las pymes. Esto me parece a mí es una de las cosas que la Argentina rápidamente necesita cambiar. Es decir, bueno, no puede ser que, más allá de que para ustedes pueda hacer negocio, pero, digo, y para Microsoft en ese momento era buena prensa, lo que quiera, pero el Estado debería ser más responsable con estas cosas. Si estamos hablando del 80% de la economía de una nación. Si vos me decís, no, las pymes son el 10%, bueno, me olvido. Digo, entienden que si el 80% de la economía de una nación se para, el país se quiebra por la mitad. Te quería ahora cambiar de tema a una cosita más que tiene que ver, que hoy está, digamos, al rojo vivo en el planeta y que tiene que ver con la seguridad informática. No sé si saben, hace menos de un mes le robaron a Equifax, el equivalente al Veraz estadounidense, 145 millones y medio de datos filiatorios de ciudadanos estadounidenses. O sea, hay casi 150 millones de estadounidenses que en este momento están en riesgo de, por ejemplo, robo de identidad. Y la lista sigue, quiero decir, se supo también hace 15 días que a Yahoo le habían robado todos sus registros, 3.000 millones de registros. Hoy se supo de Uber, 7 millones de cuentas. Sí, esa no la vi. Pagaron $100.000 para que los hackers no lo divulguen. Increíble. En mayo tuvimos el peor ataque de ransomware y sigue la lista. ¿Cómo ves en general a la industria argentina, a las pymes, a los que hacen negocios en la Argentina, en cuanto a cuán conscientes son de los riesgos que provienen de haber convertido toda la información en números? Yo creo que es un tema global y creo que estamos todos expuestos. Nosotros en Mercado Libre, la verdad que le damos una importancia altísima y seguimos, personalmente, no es que duerma tranquilo cuando veo que Yahoo fue hackeado, que Google fue hackeado, me parece que es muy complejo el tema, porque son sistemas fragmentados donde el que
hace la parte de seguridad de un sistema, después se va y sabe todo cómo la armó. Se pudo haber ido de la empresa. Entonces, suponete, yo por ejemplo invertí en una empresa, unos emprendedores argentinos que se llaman, la empresa se llama Onapsis. Mariano Núñez es el emprendedor, que está yendo espectacularmente bien. Y ellos son unos hackers, ex-hackers, que armaron una empresa de seguridad sobre SAP. Entonces uno contrata SAP, por ejemplo, y cree que SAP es un sistema de gestión buenísimo, ¿no? De primer nivel, carísimo, pero tiene muchísimas vulnerabilidades. Y claro, alguien que trabajó en SAP y armó alguna parte de SAP y después se va, esa persona tiene todo el conocimiento de cómo se puede vulnerar SAP y lo puede vender. Entonces, a medida que incorporamos tecnología, como hablábamos antes, también estás incorporando vulnerabilidades. Y es un sistema, yo creo, inherentemente complejo e inestable, en donde creo que vamos a convivir con este tipo de noticias permanentemente. Uno tiene que estar siempre con la guardia alta. Exacto. Y invirtiendo mucho en prevención y capacitándose y teniendo gente muy buena, que eso también tiende a pasar, que uno pone la gente muy buena en crear. Yo estaba escuchando el panel anterior de innovación y dónde pongo la gente buena, y una vez que consigo estos chicos innovadores, ¿dónde los pongo? Y generalmente no los tendés a poner en que no te hackeen, los tendés a poner en tus proyectos para crecer. Se subestima, claro. Claro, y pones en seguridad a gente de golpe, no pones a tus estrellas. Y de golpe, cuando te pasa el problema, decís, tal vez tendría que haber puesto una estrella acá. Sí, el mensaje, creo que es Bruce Schneier, un criptógrafo muy conocido estadounidense, y creo que el mensaje, y pasen la voz, porque la verdad que es difícil que llegue este mensaje a las empresas, sobre todo a las pymes. El mensaje es, la seguridad no es apretar un botón, es una disciplina, es en progreso, es todos los días, es toda la compañía. RCA, la compañía mejor blindada de la Tierra, es el segundo capítulo de mi libro. Cuento la historia, que es increíble. La vulneraron, muy probablemente los chinos, atacando no a los sistemas, sino a un grupito chiquito, muy probablemente frustrado de empleados. Le mandaron el anzuelo perfecto. El sistema arrojó todos esos mails maliciosos a la basura, pero hubo alguien que quizás la noche anterior se había peleado con su mujer, o tenía deudas, o algo, y lo sacó de la basura y abrió un Excel que explotaba 2 vulnerabilidades, y a Dios le metieron un virus de guerra adentro y les robaron datos críticos, después tratando de entrar en Lockheed Martin, etcétera, etcétera. Yo sé que vos te tenés que ir a comer, pero quiero darles, nada, tienen aquí a Marcos Galperín, un héroe nacional para mí, realmente. Quisiera, si ustedes tienen preguntas para hacerle, adelante. Si no, seguimos hablando. Yo la repito. Vale. Creo que hace unos años te había escuchado decir que una por ahí preocupación o algo en lo que te ocupas es que la organización como que no tome como palabra santa lo del fundador y que no quieran cambiar nada al resto de las personas que contratás, porque lo dijiste vos. Y me acuerdo que me quedó muy grabado ese tema. ¿Cómo haces, digamos, prácticamente en la práctica para que la gente no haga eso, siendo que sos una persona de muy alto conocimiento público y que toda la gente sabe cosas de eso? Bueno, la pregunta es cómo hacer para que, digamos, estar constantemente, sí, cómo desobedecer al jefe, sobre todo si el jefe es el fundador. Creo, en Mercado Libre tenemos una cultura de cuestionar constantemente la autoridad, por un lado, y las verdades absolutas, por el otro. Es decir, tratamos de generar una cultura donde manden las mejores ideas y no los cargos o quién las dijo. Y honestamente a mí me cuesta mucho más imponer algo que creo que lo opuesto, que la gente no esté tomando siempre lo que digo como palabra sagrada. La verdad es que tenemos una cultura que es así, mucho de cuestionar y por qué decís esto, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo todos los meses una hora, hacemos por streaming en todas nuestras oficinas, tenemos más de 5.000 empleados, cualquiera me hace preguntas y las más votadas son las que contesto, ¿no? Todos los meses durante una hora. Las preguntas son salvajes, aparte no hay temas que no se pueda preguntar y claro, generalmente las más votadas son las más picantes. Entonces hay como una cultura ya muy armada de cuestionar siempre digamos, cualquier cosa que a alguien no le cierre. Desde cuando salgo a decir
que sale después en la prensa algo que no sé, que estoy a favor, por ejemplo, de la reforma laboral, salen los empleados mismos de Mercado Libre a pegarme, así que constantemente creo que hay un ambiente muy sano de cuestionar. Por otro lado, también no vivimos cuestionando. Una vez que se decidió algo, en nuestra industria es fundamental ejecutar y moverse muy rápido. Entonces hay un momento de debate hasta que encontramos la idea mejor y después hay que ejecutarla. Y a veces ejecutaste una idea incorrecta y es mala suerte. Y cuando la idea es correcta no hay que glorificar al que la tuvo, y cuando es incorrecta no hay que crucificar al que la tuvo, ¿no? Pues si no, ahí sí se empiezan a generar estos mitos de no la erra nunca, es un genio, y este es un desastre, entonces el que la erró nunca más se anima a decir otra idea. ¿Alguna otra? Teniendo en cuenta que son una empresa que viene creciendo en empleo y tienen esa proyección, ¿por qué le das tanta importancia a la reforma laboral, como lo has comentado en varias ocasiones? Y por otra parte, si seguís analizando ubicar los headquarters en otras ciudades, como también en algún momento se dio. Nosotros sí tenemos más de 5.000 empleados y lo que yo comenté, la reforma laboral, es porque me parece que es lo mejor para el país, no es un tema sectorial o personal, para nada. Y vamos a ver, por ahora estamos creciendo muchísimo y estamos muy bien acá, pero vamos a ver cuál es el contexto. Llegado el momento, si seguimos creciendo como estamos creciendo, creo que hay posibilidades de seguir agregando 1.000 empleados por año durante varios años más. Y llegado el momento vamos a decidir, por ahora lo estamos haciendo todos en Argentina, llegado el momento vamos a ver si lo seguimos haciendo así o no. Bueno, hay tiempo para... esta frase me mata cuando la tengo que decir. Hay tiempo para una pregunta más. Ahí estamos, ahí levantó la mano a tiempo. A ver, si es cortita la respuesta, porque como tenemos 5, por ahí... Yo quería hacerte una consulta con respecto a la educación, de qué pensás de si hay que modificar un poco la educación, viste que hay escuelas nuevas como las escuelas Waldorf, están cambiando un poco ese sistema y bueno, nada, ¿qué pensás un poco de eso? Para no se lo larga. En general creo que la educación a nivel mundial está totalmente desactualizada y que los recursos que las sociedades invierten en educarnos son desproporcionados con los resultados que obtenemos. Creo que a partir de que tenemos una red de redes y cualquiera desde cualquier lado del mundo puede acceder a la mejor clase del mejor profesor de matemática, geografía, física, química, sociología, filosofía, lo que quieras, música, creo que va a cambiar completamente la educación. Lo que pasa que es un sector que está completamente regulado en todo el mundo, a punto tal que un profesor en un país no puede ser profesor en otro. Es decir, no hay importaciones y exportaciones en ningún lado. No se importa y exporta el conocimiento. Es la industria más regulada y protegida del mundo y, por ende, en mi opinión, la más ineficiente. Los chicos de sexto, de 6 años aprenden esto, los de 7 esto. Está todo digitalizado por un ser superior que supuestamente sabe todo, pero no sabe nada. Y bueno, creo que los gobiernos están tratando de ayornarse, pero me parece que la innovación va a venir por fuera de los gobiernos. Ahora, un sistema tan regulado y tan establecido es muy difícil hacerle una disrupción. Nosotros lo veo, yo siempre hago la analogía con los autos a gasolina y los autos eléctricos. Tesla, que es la empresa que está tratando de hacer una disrupción a los autos a gasolina, está perdiendo miles de millones de dólares hace muchos años y todavía no ha logrado llegar a la escala suficiente para ser rentable. Sin embargo, los autos que produce ya son mucho mejores, mucho más rápidos, mucho más ecológicos, etcétera, etcétera. Pero no es solamente la tecnología del auto, sino es armar todo un ecosistema que está alrededor de la venta del auto, que es lo que hace que la industria de los autos a gasolina sea tan difícil de hacerle una disrupción. Bueno, con la educación pasa todavía muchísimo más. Ya se puede hacer un programa educativo digital baratísimo y tal vez mucho mejor que lo que ofrece una escuela pública en distintas partes de América Latina. Pero eso no es suficiente, hay que hacer muchísimo más para cambiar la educación. Bueno, gente, ahora sí, Marcos tiene que irse a un almuerzo, les pido un aplauso, un crack.